Bien, vamos a iniciar con esta serie de videos al respecto de modelado de ensamblaje. Existen dos maneras de realizar un ensamblaje. Una de ellas, la que vamos a estar utilizando eh, en mayor uso, de mayor frecuencia, es básicamente tener ya las piezas listas y a partir de estas piezas realizar el ensamble. El otro método corresponde a, dentro de un mismo entorno de ensamblaje, comenzar a fabricar las piezas e irlas, vaya la redundancia, ensamblando. Hay una diferencia entre uno y otro. Uno ya cuenta con las piezas y el otro no contamos con ellas, las vamos a ir generando desde cero. Para el propósito de estas actividades sería más conveniente que ya se tengan las piezas y simplemente abordar lo que es el ensamblaje. Para esto vamos a utilizar el software SolidWorks 2019 y obtendremos los ensamblajes correspondientes de los siguientes dibujos de ingeniería. Para hacer un ensamblaje se requiere de utilizar relaciones de posición para que ningún elemento o dispositivo mecánico o objeto tenga movimiento traslacional o rotacional. Ya veremos específicamente con un ejemplo a qué se refiere una relación de posición. Sin embargo, para mayor información al respecto de estas, pueden visitar el siguiente hipervínculo. Con esto en mente, vamos a realizar el ensamblaje que se muestra a continuación. Este dispositivo que se ve en pantalla es un mecanismo, es un aparato que se coloca normalmente en las puertas deslizantes para que una vez abierta no tenga problemas en cerrarse de forma automática. Básicamente que deslice a lo largo de un riel. Y pues es importante que noten que este dispositivo, este ensamblaje está constituido por 5 piezas. Ahora bien, algo muy importante es determinar cuál de todas estas piezas es la base o la pieza principal sobre la cual todos los demás componentes se montan. De aquí, en este ejercicio en específico, podemos observar que la pieza denominada bracket, la que se ve en color negro dentro de la imagen, es justamente en la que se sitúan todos los demás o los que se ensamblan todos los demás. ¿Por qué es importante determinar la pieza sobre la cual se ensambla todo lo demás? Porque dentro del entorno de ensamblaje la primera pieza es primordial. Ya veremos por qué. Bien, vamos a abrir entonces un nuevo documento, archivo nuevo, y ahora estaremos trabajando con un entorno de ensamblaje. Vamos a seleccionar entonces ensamblaje. Puede demorar un momento en lo que carga este entorno. Y bueno, cuando abren, el programa automáticamente debería lanzarles una ventana emergente para seleccionar qué piezas van a utilizar para el ensamblaje. Caso contrario, si no ocurre que esta ventana emergente sale y solamente el programa los mandó directamente al entorno de ensamblaje, lo que pueden hacer es, en la pestaña de ensamblaje, recurrir a la opción Insertar componente. De esta manera aparece dicha ventana emergente. Yo me voy a situar en la carpeta donde tengo todos los archivos para esta actividad. Ustedes lo tienen disponible en la plataforma correspondiente, la carpeta junto con sus constituyentes o los 5 archivos. Y bien, tenemos cada uno de estos nombrados no en una forma categórica, sino como creí que fuera más conveniente. Eso difiere en otros ejercicios en específico. Discutimos que bracket debe ser entonces la primera pieza a colocar. Me voy a acercar a esta figura. Discutimos entonces que la pieza bracket es la primera que debemos colocar y por lo tanto la vamos a seleccionar y la vamos a llevar al entorno de ensamblaje. Todavía no la coloco. Para colocarla sería utilizar el clic izquierdo del mouse, pero si hago esto, la pieza va a estar en el espacio y quizá no queremos que se encuentre embebida en una coordenada que no sea 000 o el origen. Para que la primera pieza se coloque embebida en el origen, lo vamos a hacer a través del menú Insertar componente. Para ello solamente seleccionen la flecha de aceptar, el checkmark. De esta manera el programa alinea automáticamente que la pieza, el origen de esta pieza debe estar alineado con la coordenada 000 o la coordenada u origen
inicial del documento. Es decir, el origen de la pieza está alineada al origen del archivo de ensamblaje. Y noten, la primera pieza que acabamos de colocar en el gestor del diseño se puede observar, y antes del nombre de la pieza, entre paréntesis, tiene una letra F, un sufijo F. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se encuentra fija. Es decir, si yo selecciono la pieza, alguna de sus caras, e intento moverlo, me va a arrojar un mensaje de texto indicándome que el componente se encuentra fijo, no se puede mover, ni traslacional ni rotacionalmente. Esto es lo que siempre buscamos en todos los componentes, siendo el primero el que normalmente siempre va a estar fijo, el que es referencia para las demás piezas que se van a ensamblar en este. Con eso en mente, vamos a seguir insertando otros componentes y agregando las relaciones necesarias para restringir movimientos traslacionales y rotacionales en X, Y o Z. El siguiente componente que deberíamos colocar es la rueda. De nueva cuenta, opción de insertar componentes. Seleccionemos la rueda. Y en esta ocasión ya no importa qué es lo que suceda. Lo pueden colocar directamente con un clic en su mouse o con insertar componentes. Sin embargo, esto lo va a llevar al origen. Entonces considero que sería mejor alinearlo en una ubicación adecuada para luego asignar las relaciones de posición. ¿Cómo sé que este objeto no se encuentra fijo? En el gestor del diseño, la segunda pieza, la rueda o wheel, no tiene un sufijo, de hecho tiene un guión. Este guión indica que se puede mover libremente en cualquier dirección, sea Y, Z o X. Vamos a agregar las relaciones de posición necesarias. Para ello, necesitamos seleccionar un par de caras, es decir, dos o más caras, las cuales deben mantener una relación. Así como manejamos relaciones geométricas, relaciones de posición se maneja de forma similar, solamente que en un entorno tridimensional. Por ejemplo, vamos a seleccionar las siguientes caras. La cara interna de la rueda, la cara cilíndrica interna de la rueda y la cara interna cilíndrica que se ve en pantalla del bracket. Con estas dos caras seleccionadas de manera simultánea con la tecla de control, vamos a ir a relación de posición. Y vean que el programa encuentra automáticamente una relación de concentricidad, es decir, que el eje de estos dos cilindros esté alineado. Adicionalmente, también podemos bloquear aquí la rotación. Bloqueen entonces la rotación, que entre las dos caras existe una relación de concentricidad, y aceptemos. Volvamos a aceptar. Voy a utilizar mi caja de cristal, es decir, la barra espaciadora, y voy a seleccionar la cara que me permita ver la perspectiva frontal. Y quiero que muevan la rueda. Noten que la rueda, por supuesto, todavía se desplaza, pero solamente en una dirección, Y. ¿Sí? Si mueven ustedes su mouse en varias direcciones, solamente en Y se va a mover, de arriba a abajo. Ya no está rotando y ya no se está desplazando en X y Z, debido a la última relación que agregamos, las cuales se van colocando en esta ubicación en el gestor de diseño que dice relaciones de posición. Si ustedes navegan por cada relación que vayan ingresando, el programa les muestra de una manera visual cuáles son las caras que intervienen en tal relación. Todavía falta entonces especificar una relación más para que este componente deje de moverse verticalmente. Vamos a rotar un poco el modelo y vamos a especificar esta cara anular de la rueda con esta cara anular del bracket. Selecciónenlos de manera simultánea y asignen también una relación de posición. En esta ocasión el programa encuentra una coincidencia. Coincidencia en un entorno tridimensional es que se encuentren en contacto básicamente. Aceptemos. Listo. Noten que la rueda, desde el gestor de diseño, ya no tiene ningún sufijo. Al no tener ningún sufijo, ustedes deben comprenderlo como que el componente está totalmente definido. Es muy diferente al primero. El primero está fijo y el segundo está totalmente definido. Es decir, agregamos las relaciones de posición necesarias para que no pueda moverse de ninguna manera, ni rotar ni trasladar. Vamos a hacer lo siguiente con el otro componente. El componente que debería seguir es el bushing. Insertar componentes,
pushing y lo vamos a situar en una posición cercana donde debería ensamblar, al menos de manera visual. Y vamos a seleccionar el siguiente par de caras: la cara cilíndrica externa del buje o bushing y la cara cilíndrica interna de la rueda. Entre estas dos queremos una relación de posición y el programa encuentra que debe ser concéntrico, es decir, que los ejes de ambas caras cilíndricas se encuentren alineados. Vamos a aprovechar para bloquear también la rotación y aceptemos. Aceptemos de nuevo y noten, de nueva cuenta el buje se encuentra alineado, pero todavía puede moverse. Voy a acercar un poco y vamos a seleccionar las siguientes caras. Para una mayor facilidad de selección, puede ser necesario que muevan a lo mejor un componente. Vamos a seleccionar la cara interna anular del buje de manera simultánea y para ello opriman la tecla de control y no la suelten. Y la cara anular del bracket que se ve en pantalla. Si quieren hacer una rotación y mantienen todavía, por supuesto, la tecla de control, en lugar de hacer rotación, hace un paneo, es decir, una traslación de la imagen. Para ello sí es conveniente que suelten rápidamente la tecla de control y manipulen su mouse para hacer la rotación correspondiente. ¿Sí? Bien, ya tenemos entonces ese par de caras seleccionadas, relación de posición, y mandará entonces una coincidencia. Es decir, que las dos caras anulares que se seleccionaron tanto para el buje como para el bracket estén en contacto o coincidentes. Aceptemos. Hasta este momento tenemos entonces tres componentes, uno fijo y dos ensamblados. Vamos a continuar con la siguiente, es el pin. Me equivoqué, perdónenme. Insertar componente, pin, es la pieza número 4, y la vamos a colocar en una ubicación como esta. Y es importante que noten, claramente todos estos objetos se encuentran definidos o se ensamblan de tal manera que pues un elemento no permita que algún otro se mueva. Es decir, noten que este pasador abajo tiene un pequeño orificio en donde se sitúa otro pasador para bloquear su movimiento con respecto del bracket. Noten que el bracket también tiene aquí un pequeño hueco, un pequeño agujero. En ese sentido, esos dos agujeros, tanto del bracket como del pasador, deben llevar una relación para que se encuentren alineados y se pueda colocar ahí otro pequeño pasador. Con eso en mente, voy a acercar y voy a seleccionar esta cara cilíndrica interna del pin y esta cara cilíndrica interna del bracket. Entre estos dos queremos una relación de posición, concentricidad, y no voy a bloquear la rotación. Listo. Noten que el modelo todavía puede moverse y rotar en una dirección debido a que no bloqueamos eso de rotación. No pasa nada, con la siguiente relación de posición esta rotación va a dejar de existir. Lo que continúa ahora es seleccionar esta cara cilíndrica interna del buje y esta cara cilíndrica del pin. Accedemos a relación de posición y noten que asigna automáticamente concentricidad y aceptemos. Con estas dos relaciones de concentricidad, el pin se encuentra ya totalmente definido. No hace falta más. Lo único que resta, por supuesto, es el pasador que debe atravesar tanto el bracket como este pin. Y es justamente la pieza número 5. Entonces, vayamos a insertar componente. Seleccionemos Tupper Pin. Y colocámoslo en algún lugar del espacio del documento. Y como se imaginarán, pues vamos a hacer concentricidad entre el cuerpo cilíndrico del pin, del Tupper Pin, y el cuerpo cilíndrico, alguno de los cuerpos cilíndricos del bracket. Vamos a bloquear la rotación, vamos a aceptar. Y bueno, ¿qué sucede? El pin, por supuesto, todavía se puede desplazar a lo largo del agujero. Vamos a especificar
una relación de posición más. Ahora en esta ocasión sería esta cara plana circular del pin y esta cara cilíndrica del bracket. Entre estas dos, el programa identifica una tangencia. Una tangencia de forma tridimensional es lo mismo que una tangencia en forma bidimensional, es decir, que la cara está en un punto tangente a la cara cilíndrica. La cara plana está en un punto tangente a la cara cilíndrica. Aceptemos. Y listo. Noten pues, ya tenemos nuestro ensamblaje. Todas las piezas, con excepción de la primera que se haya colocado, no deberían tener antes de su nombre un guión entre paréntesis. Eso solamente da a entender que algún componente todavía tiene movimiento traslacional o rotacional. Siempre buscamos que un ensamblaje no tenga ni movimiento traslacional o rotacional. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del tipo de relación de posición que se use. Quizá sí se permita cierta movilidad, pero eso lo veremos un poco más adelante a qué me refiero. Vamos a ir a una perspectiva isométrica. Presionen la barra espaciadora, busquen el vértice de la caja de cristal que los manda a dicha perspectiva y vamos a proceder a guardar el documento. Sugiero siempre, cuando lo vayan a guardar en su archivo nativo, que es CSLD-ASM, que es lo mismo que Solid Assembly, su ensamblaje, ¿sí? Su ensamblaje siempre lo guarden en donde están las demás piezas. Por eso les estoy yo dando 3 diferentes carpetas en donde cada una de estas tiene los constituyentes, cada una de las piezas individuales. Que el ensamblaje siempre se encuentre en la carpeta donde se encuentran las demás piezas. Si no, de lo contrario, más adelante podrían tener un error en que el ensamblaje, como está asociado a las piezas individuales y no las encuentra en la misma carpeta por alguna razón, no lo va a abrir el ensamblaje. O lo abre, pero les va a lanzar un error. Entonces siempre el ensamblaje, guárdenlo donde están las piezas. Lo voy a llamar como dice el ejercicio. Metric, bien bajo, sliding, espacio, door, guide. Y lo guardaré. Me está indicando que en los archivos individuales los constituyentes se encuentran en una versión previa. Es probable que esto suceda debido a que los archivos individuales que yo les estoy dando los modelé en una versión antigua de SolidWorks. Vamos a actualizarlos. Lo único que va a suceder es que los va a actualizar a la versión 2019. Bien, así como guardamos este archivo en formato nativo, también podrían guardarlo en formato PDF. Pero eso lo dejo para que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Hasta aquí entonces hemos concluido el ejercicio número 1.